This call is now being recorded. Bueno, primero, ¿cómo están esas resistencias? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Quién se anima a responder? ¿Esas resistencias estarán en serie? ¿Estarán en paralelo? Todas en serie, todas en paralelo, algunas en serie, otras en paralelo. ¿Cuál en serie con cuál? ¿En paralelo con cuál? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que 2, 3 y 4 2, 3 y 4 estén en paralelo y... ¿Y en serie con R1? Claro. Claro. Muy bien, Malena. Sí, señor. Así es. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta? Es difícil darse cuenta. Muchos dirían que están las 4 en paralelo, pero vos te diste cuenta del toque que están 3 arriba en paralelo y la otra en serie. Y a su vez todo ese sistema en serie con con R1. ¿Todo el mundo se dio cuenta de eso? Entonces no lo explico. Entonces todos saben. Nodos. Ok, sí, hay una cuestión de nodos. Igualmente, nosotros no hacemos leyes de Kirchhoff. No vemos nada, tanto no amamos la electricidad como para decir, vamos a hacer leyes de Kirchhoff. Pero si la ley de Kirchhoff la querés aplicar, está todo bien. Ahora, bien, Malena se dio cuenta, pero me imagino que no todos los que están acá se dieron cuenta. ¿Sí? Malena, capaz Axel también, porque sabe sobre nodos. Pero vamos a ver una forma para que todo el mundo se pueda dar cuenta de lo que pasa en ese circuito. Bien, entonces, lo que primero tiene que hacer es, porque no siempre va a estar ubicada en el mismo lugar, puede estar ubicada en cualquier parte, ¿sí? Es dónde está la pila, dónde está la batería. ¿Sí? Acá yo lo que tengo, como decía Axel, los nodos, ¿no? Y yo me voy a fijar en estos dos, en este nodo y en este nodo. Y de este nodo a este nodo hay un hilo muy importante que llega, que es este que está acá. Este que está acá. Esto es un hilo que pasa por la batería, eso se llama hilo. Entre un nodo y otro nodo hay hilos, siempre hay varios hilos. ¿Sí? Hay 2 o más hilos entre un nodo y otro. Este hilo que pasa por la batería, que no le puse voltaje, vamos a hacer delta V igual 200, vamos a ponerle 200 voltios. Ese hilo, el hilo que pasa por la batería, se llama hilo troncal. ¿Sí? Es como el troncal de los colectivos, que es por las calles donde pasan todos los ramales. ¿Sí? Entonces, y este se llama hilo troncal, por donde pasa la corriente. Por el hilo troncal, súper importante, pasa la corriente total. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante del hilo troncal. Entonces, siempre va a ir I total por ese hilo troncal. Va a salir desde acá y va a volver por acá. ¿Sí? Entonces, y es siempre el que atraviesa la batería. ¿Sí? Entonces, por ahí va a pasar toda la corriente. Y siempre toda la corriente sale de la fuente y sale por el lado positivo, vuelve por el lado.
Y después se va a ir dividiendo en lo que se llaman los ramales. Vamos a suponer que cuando llega al nodo, vamos a suponerla primero desconectada, ¿no? Vamos a ver A, L desconectada. La parte A va a ser L desconectada. Entonces, acá con esta L desconectada tengo dos ramales. Tengo el ramal R2 que va a pasar una corriente I2 y el ramal R3 que va a pasar una corriente I3. Que se van a volver a juntar en este nodo. Este nodo se divide en la corriente I2 y la corriente I3 y se vuelven a juntar en este nodo, y entonces estos dos hilos que están ahí, el hilo que atraviesa R2 y el hilo que atraviesa R3 están en paralelo, bien como había dicho Malena, ¿sí? Esos dos hilos están en paralelo. ¿Por qué? Porque ya no son el troncal, ¿sí? Ahí hay dos nodos, están conectados por dos nodos, ¿sí? Y entonces el voltaje de esas dos resistencias es el mismo. Entonces, cuando yo hago un análisis así, lo que tengo que considerar es que va a haber un voltaje acá que es el de R1. ¿Sí? Va a haber un voltaje acá que es el de R1. Que vamos a llamarlo delta V1. Que va a ser la caída de voltaje de esta resistencia porque pasa la corriente total. Y ese va a ser siempre R1 por la corriente total. Acá están 220 voltios. No, 200 voltios. Y después, entonces va a tener un delta V de la resistencia troncal y va a haber un delta V del paralelo, que es de las dos resistencias de estas, o de todo lo que esté en paralelo, que va a ser delta V del paralelo. Que, como ven, como habían dicho, cuando las cosas estaban en paralelo, las resistencias estaban en paralelo, los voltajes, y eso es importante, no se suman. Es decir, va a haber una caída de voltaje en la resistencia 3, que va a ser la misma que en la resistencia 2. Y no se suman esos delta V. Son iguales, se suman al delta V1, que es el de esta resistencia, porque estas dos están en paralelo, el voltaje no se suman, son iguales, pero se suman con la resistencia R1, con el voltaje de la resistencia R1. Bien, entonces eso es lo que hay que más que tener en cuenta. Entonces vamos a resolver ese circuito con la L desconectada. Voy a dibujarlo de nuevo acá. R1. 200 ohm, esto va a ser 5 ohm, y esto van a ser 600 ohm. Bien. División de un cable. Bien, entonces, ahí lo que voy a hacer es, y 200 voltios, ¿no? Tengo el voltaje total, 200 voltios. Tengo el voltaje total, entonces yo lo que necesito es la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente del circuito, la resistencia total del circuito va a ser los 5 ohm más el equivalente en paralelo, que sería 1 sobre 200 ohm más 1 sobre 600 ohm. Y esto es igual a la menos 1, que es la fórmula de la resistencia está en paralelo, ¿sí? Entonces, la suma de esta resistencia más la resistencia en paralelo, que se calcula con la fórmula de paralelo. Bien, entonces son 5 ohm más
1 dividido 200 más 1 dividido 200 más 1 dividido 600 a la menos 1. Esto me da 150 ohm. Más 150 ohm. Y esto me da en total 155 ohm. Entonces, la corriente total va a ser 200 voltios dividido 155 ohm. Es decir, me va a dar esa corriente total 200 dividido 155, 1,29 amperes. ¿Sí? 1,29 amperes. Y esta es la corriente total. Para ese caso. Y vamos a resolver todo el circuito. Vamos a ver todos los delta V, todas las corrientes, porque obviamente en las consignas les van a pedir todo, les van a preguntar sobre todo. ¿Qué pasa en esta resistencia? Y en esta resistencia, y en esta, etcétera. Yo tengo que resolver todo el circuito. Ver qué corriente pasa por cada resistencia, ¿sí? Y voltaje del paralelo, voltaje de esta acá. Bien, entonces, ahora yo sé que esto tiene una caída de voltaje delta V1 y esto va a tener una caída de voltaje delta V del paralelo. Y lo que yo sé es que la suma, como esto está en serie con este paralelo, la suma más delta V del paralelo me da 200 voltios. Y hay una que es fácil calcular porque es la que está en el troncal. O sea, la que está en el troncal es esa de 5 volt y por ella pasa I total. Entonces, ese es el delta V1. Es 5 ohm por 1,29 amperes. Y en este caso, 5 por 1,29 me queda 6,45. Entonces acá tengo un voltaje de 6,45 voltios. Y en el paralelo voy a tener para cada resistencia un voltaje delta V del paralelo 200 menos 6,45. ¿Sí? Paso restando el delta V1 menos 6,45. Delta V del paralelo me da 193,55 voltios. Y ahora yo puedo calcular la corriente por cada resistencia. De estos 1,29, ¿cuántos se van por la de 600 y cuántos van a ir por la de 200? Que serían I2 e I3. No, y esta es I2 y esta es I3. ¿Sí? I2 es la de abajo y I3 es la de arriba. I2 e I3. ¿Sí? Y ahora también es sencillo porque ya tengo el delta V del paralelo, que es el delta V de las dos resistencias. Entonces, I2 es delta V del paralelo dividido R2, que es 193,555 dividido 600. Y esto me da 0,323. 0,323. Y 3 me tiene que dar la diferencia. 193,555
3,55 dividido 200. Y me da 0,968. Creo que da aproximadamente 1,23 amperes más 0,323. Por una cuestión de aproximaciones, si sumo los dos me da 1,29. Sumo los dos y me da 1,29 aproximadamente. Si esta 2 y 2 más y 3, si la suman, les va a dar esta que está acá, es el total. Entonces, ese es el caso. Que dejen anotado todo. Anoten todos los resultados, porque ahora voy a hacer con la llave L cerrada. ¿Sí? Que es la misma onda, nada más agregarle una resistencia más en paralelo, que es la resistencia de 10 ohms, y vamos a ver qué pasa. Porque lo que les van a dar, no van a ser números, no les van a dar números, obviamente. Con todo algebraico van a ser los problemas. No sé si todo algebraico, hay algunos con números, otros con no. Pero si te toca un algebraico, nosotros tenemos que saber sacar conclusiones generales de esto. Bien, ahora, ¿qué esperan que pase? Vamos a ver qué podría pasar si yo cierro la llave L. ¿Va a aumentar I total o va a disminuir I total? ¿Qué piensan? ¿Va a aumentar, va a disminuir? ¿Va a aumentar I2 o va a disminuir I2? ¿Va a aumentar I3 o va a disminuir I3? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con I total, con I2, con I3, con las... Obviamente también, de ahí pueden sacar conclusiones con las potencias, no las vamos a calcular. Fácil calcular las potencias, después le doy la tarea que tienen ahora es calcular potencias. Pero vamos a ver qué pasa con I total, con I2 y con I3. Sí, que son las del paralelo. Básicamente con I total y con I... Sí, con I total, I2, I3 y con delta B1 y delta B el paralelo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, vamos a ver los resultados. Vamos a poner los resultados de L con L desconectada. Delta B1 era 6,45 voltios. Delta B el paralelo era 193,55 voltios. Y 2 igual 0,323 amper. Y 3 es 0,968 amper. Y total 1,29 amper. Y vamos a ver qué pasa con cada una de estas cosas cuando conecto la llave L, porque es lo que se va a preguntar, obviamente. No les van a dar números, le van a decir 1, 3, no sé cuánto valen. X, Y y Z. Cerramos la llave. Y va a decir, R3 disipa más potencia, R2 disipa menos potencia, R1 disipa tanta potencia, etc. ¿Sí? No le van a dar los números, porque con números es fácil, cualquiera lo hace. Vamos a ver qué pasa si no me dan números. Entonces, para eso voy a resolver este problema y voy a ver qué pasa con cada una de esas cosas, si aún aumenta, disminuye, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos. L conectada. Misma problema, misma onda, pero con L conectada. Entonces, con L conectada tenemos R equivalente, también teníamos, ¿te acuerdas que era R equivalente? Acá van a ser 5 ohm más, y ahora me queda 1 sobre 200 más 1 sobre 600 más 1 sobre 10 a la menos 1. Y esto me da 5 ohm más 1 dividido
1 dividido 200 más 1 dividido 600 más 1 dividido 10 a la menos 1. 9,375 ohm. Entonces, esto me da, la R equivalente, me va a dar 14,375 ohm. Entonces, y total, ¿se acuerdan que era 200 voltios dividido ahora 14,375 ohm? $13,91 amperes. Y ahora, y total, ya se fue. Se fue bastante, ¿no? 13, pasó de 1,3 a 13,91. ¿Sí? Se multiplicó por 10 el amperaje. Total, y total. Entonces acá en el total, L conectada, vamos a poner. Vamos a poner que I total 13,29 amperes. ¿Sí? Ahora vamos a poner delta V1. Es 5 ohm por 13,91 amperes. Y 1, 13,91 por 5 me da 69,55 voltios. Delta V paralelo es 200 menos eso, 130,45 voltios. Entonces acá tengo delta V1 es 69,55 voltios, el delta V paralelo es 130,45 voltios. Vamos a poner las flechitas como si fuera en la bolsa. Up, up. Nos fue. Aumentó corriente total, aumentó delta V troncal y disminuyó delta V paralelo. Vamos a ver qué pasa con I2 e I3. I2 es 130,45 dividido 200. Dividido 200. ¿Sí? Ese delta V paralelo dio 200 ohm. $0,652 amperes. Entonces este I2 o no. I2, acá los tengo. Esperen que los tengo acá dados vuelta. No, está bien. I2 e I3. I2. No. Este es I3. Este es I2. Y ese es I2. Sé que es este. Este me da 0,652 y este me da I3 130,45 dividido 600, 0,217 amperes. Y esto me da 0,217 amperes. Y obviamente también podemos calcular I4, que es 130,45 dividido 10, esto da 13 voltios más o menos aproximadamente.
y 13,91 es la suma de los tres. Entonces, pero acá, estos se fueron hacia abajo los dos. Así y así. Entonces, conclusión. Que a tener en cuenta para cualquier, y esto es absolutamente general para cualquier valor de R1, R2, R3, se van a dar lo que dicen esas flechitas. ¿Sí? La corriente total no disminuiría porque aumenta la resistencia. No, Santiago, no aumenta la resistencia, disminuye la resistencia. Vos agregás una resistencia, ¿la resistencia aumenta o disminuye? Y la respuesta es depende. Si vos la agregás en paralelo, como hasta acá, la resistencia disminuye. Porque fíjate cuando hicimos el cálculo de resistencias en paralelo, si yo no pongo esto, me daba 170 o 150, me parece, ¿no? Con esto solo daba 150. Ahora le agrego esto y es más chica. Es más chica la resistencia. Entonces, si yo agrego resistencias en paralelo, estoy disminuyendo la resistencia total. ¿Sí? Eso es muy buena la pregunta. La resistencia total disminuye porque agrego resistencias en paralelo. Si yo le agrego una resistencia en serie, ahí se aumenta. Pero agrego una resistencia en paralelo. Entonces lo que ocurre es que esa resistencia en paralelo va a querer más corriente también. O sea que yo enchufo algo que va a necesitar corriente. Me exige corriente. Y si me exige corriente, esta resistencia 1 que está acá, de resistencia del troncal, va a pasar más corriente total, porque esta también quiere. Entonces para acá va a pasar más corriente. Entonces el delta B1 pasa de 6,45 a 69,55. Se multiplica por 10. Esto es un delta B chiquito y esto es un delta B más grande. Entonces, como delta B1 aumenta, les queda menos al paralelo, les queda menos voltaje al paralelo. ¿Sí? Y entonces, como les queda menos voltaje al paralelo, las dos resistencias que estaban antes lo más holgada, lo más bien, ahora tienen mucha menos corriente, pasan a tener la corriente mucho menor. Y el I total es mayor. El total es mayor porque esta requiere más I total. Ese aparato que enchufo quiere más potencia. Entonces, por eso ocurre que las lámparas, cuando algo arranca y requiere mucha corriente, por ejemplo una heladera arranca y requiere mucha corriente, lo que pasa muchas veces es que se empiezan a no apagar las luces, sino que empiezan a perder brillo las luces. Porque cuando arranca la heladera y requiere mucha corriente, que es en este caso, ¿no? Que requiere una corriente bastante grande, no sé dónde está, bueno, tiene su corriente, I4, 13 amperes esto, ¿no? Que requiere mucha corriente, lo que ocurre es que al solicitar mucha corriente acá hay una caída de voltaje que le resta voltaje al paralelo, entonces hace que circule menos corrientes y las lamparitas estas pierden brillo. Inconsciente, como que baja la tensión. Bien.